de libros, Guillermo Borja, A la sombra de un naranjo, Memorias de un psiquiatra revolucionario. No sé si hay que presentaros porque estáis presentadísimos por vuestros propios méritos a lo largo de décadas. Simplemente decir que tenemos con nosotros a dos insignes psicoterapeutas con un largo recorrido, dos personas que han estado desde hace muchos años profundamente implicadas en el mundo de lo psicoespiritual, de lo transpersonal, del chamanismo y del neochamanismo, también se puede decir, sobre todo en tu caso, Jorge, pero yo creo que también en el tuyo, Cherif. Y del charlamanismo. O sea, El charlamanismo sí, también. porque claro, yo soy charlamán. Luego nos lo cuentas. Y se da una situación curiosa porque Cherif fue compadre de Memo, Sí. fue un amigo íntimo, y Jorge fue más bien un discípulo. Sí. Y también entre vosotros dos pues hay una amistad, una gran amistad. Somos compadres. Sois compadres, Cherif y tú. Exactamente. Y en esos países ser compadre no es cualquier cosa. No, en serio. Aquí dices eso como amigo, compadre, allá es parte de la familia. Memo recibió a mi segundo hijo, ya tiramos el vaso, tiramos todo. Memo. Empieza a hacer travesuras, a romper el molde. Creo que nos lo vamos a pasar bien. Bueno. Y hay una cosa más que quería añadir, y es que se da una curiosa coincidencia también, y es que Cherif fue, además él es renacedor, y fue un poco como el partero de ese primer libro de Guillermo Borja llamado La locura, locura. Ese libro que además contribuyó de una manera muy eficaz a llevarlo a la realidad, a hacerlo realidad, Felipe Agudelo, sí. Escritor que estuvo ayudando a Memo. Y ahora, después de todos estos años, Jorge ha sido la persona cuya contribución ha sido absolutamente fundamental para que aparezca este segundo libro, en un momento en el que ya creo que nadie esperaba que apareciera un nuevo libro de Guillermo Borja. Ha sido, supongo que una sorpresa para muchísima gente. Y también agregar que Memo no vio ninguno de los dos libros. Además. Ni el primero editado, ni este, obviamente. Dicho todo esto, ¿por dónde empezamos? Antes de que nos sentáramos aquí y abriéramos las cámaras, hemos estado escuchando rancheras. Sí. Igual, para terminar, también tendremos alguna ranchera. Hay que decir también que al final del acto tendremos un vídeo, veremos un vídeo de 20 minutos donde podréis ver a Memo. Este vídeo nos lo ha traído Cherif. Gracias, Cherif. Es un vídeo de la época, yo creo que rodado en 1994, 95. Un poquito antes, ¿no? Al mismo tiempo que se escribió o se grabó las entrevistas con Memo, se hizo la entrevista. Son 20, 23 minutos y es una auténtica joya. Se ve a Memo en, bueno, yo creo que de una manera absolutamente brillante, se le ve maravilloso, incluso estando cerca de la muerte. Nosotros lo veremos aquí en la sala y quienes nos sigáis por streaming lo podréis ver por una dirección, un enlace que os pasará Rosario, nuestra community manager, lo pasará por el Zoom, os enviará este enlace para que entréis ahí, lo veáis y luego, quienes queráis, retornéis a esta sala de Zoom con nosotros para seguir con las preguntas, con los comentarios, con las rancheras, con las que acabaremos. El tequila no lo tenemos aquí, pero nos esperará en el restaurante. Bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Te parece bien, Jorge, si empezamos con Cherif? Cuéntanos, Cherif, por ejemplo, pues, ¿quién era Memo para ti? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué os pasó? Bueno. ¿Cómo era esa amistad? Compadre. Compadrazgo. Compadrazgo. Bueno, Memo era discípulo de Salvador Roquet, un psiquiatra muy importante en México, que con Rafael Estrada Villa, con el cual yo estaba más conectado, entre esos dos psiquiatras introdujeron lo que es el trabajo con psicotrópicos. Desde la tradición indígena, ellos dos fueron dos terapeutas muy atrevidos en introducir eso. Memo era alumno de Salvador y yo fui más bien paciente, no alumno ni siquiera, pero paciente de Rafael Estrada.
y la vida hizo que en algún momento no se pudo trabajar más con sustancia, a lo menos del lado de Salvador, porque cayó en la cárcel. No sé si tú supiste de esa historia. Bueno, fue Claro. denunciado y el Salvador transformó el trabajo con psicotrópico en trabajo cansancio, eran fin de semana de 4 días intensos, sin dormir y con trabajo corporal. Y como terapeuta corporal, éramos Ilse, Blanca y yo, que empezamos a ayudar a Salvador desde la respiración, desde la meditación caótica de Osho de aquel entonces, y ahí conocí yo a Memo. Y ahí empezó una relación de compadre que vino después, pero yo Memo era más bien una gente que yo admiraba y temía pues van a ver, bueno, los que lo conocen, no, pero su capacidad de ir un poco, no un poco, más bien rompiendo los moldes, yendo más allá, digamos, de lo que es la estructura, a mí me fascinaba. Yo venía de Francia, era un niño muy bien portado, un niño bien, y Memo era para mí, yo quería ser como él y temía ser como él, la verdad. Eso, y a partir de ahí, El pues, chamuco, el chamaco, el el chamuco, diablo. él era un diablito y yo un angelito. Jorge, disculpa porque habíamos dicho en realidad que íbamos a empezar leyendo un pequeño fragmento de texto del libro. Ah, bueno. Igual podríamos empezar por ahí. Sí, En realidad hemos hecho bien en empezar por el principio y ahora vamos a pasar al final, porque vamos a leer Jorge va a leer un fragmento que ha escrito él mismo. En este libro hay textos al final. También, bueno, hay un prólogo de Iván Ramírez, que ha sido un editor del libro. Y después hay textos de Jorge Llano, de Paco Ramos, que fue también un discípulo Sí. de Memo, y de Francis Elizalde, también un discípulo y compañero de Memo. Sí. Entonces, tu texto empieza con una escena muy entrañable, que es una escena donde Memo y Claudio Naranjo se encuentran por última vez, se despiden por última vez, Sí. en un momento en que Memo ya estaba muy enfermo, muy cercano a la muerte. Me gustaría que leyeras ese párrafo. Sí, sí, yo vi llorar 2 veces a Claudio. Y esta fue la primera vez que lo vi y para mí Claudio pues estaba muy arriba, ¿no? Y ver llorar a un maestro tan grande me impactó muy profundamente. Después lo vi llorar otra vez cuando estaba Susi agonizando, ¿sí? Y esto fue una escena muy privada en Titiniano. La esposa de Claudio. La esposa, nuestra madre, nuestro centro. Susi lo era todo también para nosotros. Entonces es una escena muy triste que, gracias por invitarme a leer, con lo que yo empiezo mi artículo de homenaje a Memo. También decirles que este libro estuvo guardado por 27 años en mis manos, que todo esto lo tuvimos guardado por una promesa que se hizo a Claudio también, de no lo publiques hasta que yo muera y más o menos todo esté quieto. Y entonces han sido 27 años, para mí va a ser muy importante ahorita, está siendo importante porque también es cerrar con Memo, ¿comprenden? Porque yo he estado con esto abierto, y esto abierto, y no sé si para ti también es como un cierre, ¿no? Entonces, bueno, les leo. Íbamos a una conferencia a Puebla, que es cerca de Tepoztlán, donde vivíamos todos, éramos vecinos, compadres y vecinos. Y era la despedida. Cherif nos había prestado el carro para ir a Puebla. Cherif no sabe lo que va a leer. Porque ni nosotros. Eran las 2 de la tarde. Llegué por Claudio y por Susi, que estaban hospedados en casa de Cherif. Debía llevarlos en coche hasta Puebla para una conferencia. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Memo se hallaba en la parte de atrás, en la sala. Me miró y vi que estaba como perturbado. Me hizo muecas que me dieron a entender que se encontraba mal, que estaba a punto de romperse. Claudio y Susi aparecieron con pequeños maletines de viaje del fondo de una habitación. Era la despedida. Salimos todos a la calle donde había aparcado y allí, en la mitad de nada, vi a Memo, el gran Memo, postrarse frente a Claudio, tenderse en el piso sucio frente a su maestro. Claudio, como pudo, lo levantó, pero Memo seguía hincado, con los ojos bañados en lágrimas y las manos sobre su pecho, rezando y gimiendo. No me abandones, maestro, no me dejes.
Claudio no supo qué hacer. Era como si su grandeza no lo dejara doblarse. Memo le entregó su rosario, la yapa mala que lo acompañó en la cárcel, y Claudio lo recibió. Susi corrió al lado de Memo y en el mismo suelo se fundieron en un abrazo. No se dijo más. Por el retrovisor, vi a Memo en la mitad de la calle. Estaba cerca de la muerte, muy flaco, rapado, con una mano en alto y se veía lloroso, triste, como el humano más triste que vi nunca. Claudio no dijo nada, solo adiós, y nos fuimos. Susi, en la parte de atrás, pegada al vidrio, lloraba, y Claudio a mi lado miraba en silencio el camino mientras repasaba las semillas del rosario. Y no se habló, no se respiró, ni siquiera mientras dejamos el estado de Morelos. Cuando enfilamos hacia Puebla y vimos el imponente volcán Popocatépetl, entonces, justo cuando pasábamos a su lado, brotó una enorme explosión de la nada y salió una gran nube, una fumarola gigantesca. No dije nada, solo salí de la carretera y aparqué a un lado. Claudio bajó de inmediato, aliviado, como buscando respirar. Apoyó las manos sobre el carro para no caerse y entonces, mirando la montaña, lloró en silencio. Lloró por Memo. Susi bajó y lo abrazó desde atrás. Ambos transformaron la energía de dolor en dignidad y en respeto. Y una presencia muy poderosa se apoderó de ellos. Alineados frente al volcán, Claudio levantó la mano de la que colgaba el rosario y los dos saludaron y rezaron por Memo. Y sé que se lo entregaron a Dios, al volcán y a México. Y luego Claudio y Susi se fundieron en un abrazo largo y hermoso. Yo no me moví del asiento, no dije nada. Solo agradecí a la vida ese instante maravilloso protagonizado por un gran maestro que pide a las fuerzas de la naturaleza por el alma de su alumno. Cuando subieron de nuevo, tan solo contamos chistes. Reímos como locos y Claudio estaba feliz, más feliz que nunca. Qué escena, ¿no? Qué bonito, qué bonito. La verdad, precioso, ¿no? Ay, Y qué triste también. también. Y hay algo ahí que parece que iba con Memo. Qué bonito y qué triste. Es como si la pulsión de vida y la pulsión de muerte estuvieran muy fuertes en él. Tuvo una vida relativamente breve, vivió creo que 45 años. 44. 44. Entonces, bueno, Cherif, ¿cómo era eso? ¿Cómo era esa especie de batalla entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte en Memo, esa cosa tan vital y al mismo tiempo ese contacto con la muerte para bien y para mal? Para bien porque tenía una capacidad para sanar también desde ahí. Para mal porque se vio envuelto en cosas bastante trágicas. Fíjate que yo nunca había hecho la relación entre pulsión de vida y de muerte. Veía a Memo como un hombre, por un lado, muy tierno, muy tierno, y por otro lado, un hombre que tuvo seguramente que aprender a defenderse en lo que es la dificultad de vivir, y su arte era, lo dice en la película, lo van a escuchar, como quita culpas. Era un hombre muy capaz de confrontar, y confrontaba con mucha fuerza, y era su campo de batalla. Él sabía ponerse ahí y llevaba al cliente, al paciente, al amigo, al borde del volcán, de la explosión para impedir la implosión, y desde ahí Memo te empujaba hacia el precipicio, pero tenía esa cosa de no dejarte caer solo. Estaba ahí para recoger, cacharte y recibirte. Así que yo no sé si el tema de lo que esa parte es realmente Memo, ya sabiéndose al borde de la muerte, se despide de Claudio, pero estuvo con esa amenaza de muerte 4 años en la cárcel, sabiéndose con SIDA y manteniendo eso en secreto para poder sostenerse en la cárcel. Y yo creo que la vida ahí lo llevó a un proceso de
de afirmación vital y de aceptación de la vida tal como es, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo no sé si ustedes saben un poco de la historia de Memo, cómo termina en la cárcel, o no sé si eso es parte de los temas, pero Sí, vamos a hablar de eso. Yo quizás quisiera empezar un poco antes, quizás por Salvador Roquet. Bueno, está todo en el libro, por supuesto, porque Está en el libro. la biografía son como 150 páginas. Pero es bueno aclarar que es una entrevista de Sí, Claudio. exactamente. O sea, lo que van a leer ustedes aquí es una entrevista que le hace Claudio. El libro es de Claudio, ¿sí? Es una entrevista que le hace y vamos a ver a Claudio Naranjo en 130 páginas preguntando, contrapreguntando, preguntando, contrapreguntando. Y eso tiene una potencia de alto voltaje, esa entrevista entre dos auténticos portentos de la psicoterapia. Entonces, yo quisiera irme un poco más atrás. Por ejemplo, pues podríamos partir del momento en que Memo decide, un joven Memo, decide ser terapeuta y como no tiene todavía para abrir un despacho profesional, pues se pone a hacer terapia en Sanborns, que es un famoso restaurante del centro de la Ciudad de México. Pues toma una mesa, se sienta ahí a hacer terapia y claro, la gente viene, ríe, llora, sobre todo llora y grita y hace cierto escándalo. Viene el gerente y le dice, oiga, pero ¿usted qué hace? Le dice, psicoterapia. Y entonces, bueno, perfecto, le dice, puede hacerlo, pero váyase a aquella mesa del fondo y, bueno, procure que no grite mucho. Y lo curioso es que al final, este hombre, el gerente, acaba siendo su paciente. Como todo mundo. Todo en la vida de Memo es así. Bueno, yo me gustaría también, Cherif, preguntarte por ese Memo, quizás de los primeros tiempos, cuando tú le conociste, ¿cómo era? ¿No? Erais los dos muy jóvenes, ¿cómo era entonces? yo tengo dos imágenes de este Memo. Una es cuando iba él al desierto, al quemado, disfrazado de militar, completamente militar, la pistola, y una pistola de verdad, no un cuento, y los calcetines rosa. Y él decía, yo tengo esa fuerza del militar, pero no me quiten mi sensibilidad y mi suavidad, y los calcetines. Y yo tenía otra imagen de él paseando por las calles de México, disfrazado de cura. El cabrón se puso la sotana, así, se disfrazó de mujer, sin decirlo, pero de cura, y andaba en la calle ahí como señor cura. Ahí. Y esas dos imágenes es como el Memo que decía al principio, se atreve a romper, a colocarse él en un espacio fuera, digamos, de la norma o de lo aceptable. Y esa parte lo vivía él con una libertad de expresión. Y yo recuerdo, no sé si algún gestaltista estaba en México en una conferencia de Claudio, de Gestalt, entonces el maestro Claudio, y ahí aparece el Memo, seguramente borracho, o que era alcohólico, también hay que reconocer. Súper alcohólico. Y de repente no sé qué hace con el Claudio, que empieza ahí Claudio a cuestionarlo, y él se baja los calzones y enseña el culo a toda la asistencia. La cara de Claudio fue, esos son los discípulos que me toca, y atreverse a seguir con eso. Pero ahí el Memo puso a prueba al maestro, y teniendo el respaldo, el cariño de Claudio, yo creo que pudo entregarse ahí a esa relación, porque me imagino que personajes como Memo están muy solos también y no tienen en qué brazos soltarse y sentirse recibidos. Y esa prueba que le puso Memo a Claudio fue, yo creo que la puerta, ok, con este hombre puedo soltarme. En la siguiente pregunta, en la próxima ronda, te preguntaré por el encuentro entre Claudio y Memo, que entiendo que fue un encuentro propiciado por ti. Pero antes, Jorge, te voy a preguntar por un lugar donde Memo alcanzaba quizás su máxima potencia, que era el desierto, Wirikuta, en los viajes a Real de 14, al Quemado, donde tú estuviste muchas veces, y además, de hecho, tú has sido un heredero, un continuador de su labor. ¿Nos puedes contar algo del desierto y del trabajo que hacíais allá? Bueno, sí, Memo tenía este maestro que era militar, Osvaldo, que era el único huichol blanco. O sea, en los indígenas Huirraica, pues son muy cerrados, pero Osvaldo, que era militar,
había logrado ser maracane. Maracane es un cantante, chamán, y la comunidad lo recibió súper bien, y este fue el que evitó que Memo se suicidara. Y fue el que lo contuvo a través del peyote. De ahí viene que Memo hace unas ofertas de sacar heroinómanos a través del peyote y disfrutar de este pueblo mexicano olvidado, porque en ese tiempo no era famoso, Real de 14. que Real de 14. Entonces, se usaba el peyote como un estimulante a la transformación, se les quitaba la heroína, tenían todo ese síndrome de abstinencia y toda esa locura. Y esta fue la parte como trabajaba Memo, ¿no? Y con el ritual, porque Memo logró también estar con Pachita, la curandera que operaba con el cuchillo de la cocina. Memo estaba con Sabina. Memo le gustaba mucho la mexicanidad y el chamanismo, y lo sabía integrar, y supo integrar las medicinas psicotrópicas de las plantas, como la semilla de la Virgen, todo este tipo de cosas que con Roquet ya iban desarrollando. Él, cuando se pelea con Roquet, se lanza abiertamente a ese mundo de medicina. Entonces el desierto se le vuelve el refugio, y se le vuelve el refugio. Sin embargo, pues él iba al quemado, que es a 2 horas caminando, y regresaba al pueblo a emborracharse, ¿no? Porque su medicina era JB, el whisky JB. Cierto, sí, pero era muy simpático cuando tú aceptas, y él se aceptaba borracho y llevaba la botella de alcohol a la terapia. Y entonces esto era parte de su humanidad. Y sí, dejó ese legado que yo también lo tenía, David. Tengo que ser honesto de que yo tenía otra entrada al desierto, donde yo he podido bajar mucho más abajo, 17 horas más abajo. Él bajaba 2. Él era cómodo, era príncipe, o sea, entonces él se venía al desierto, iba 2 horitas, caminaba, regresaba a su hotel, a su borrachera. Pero es verdad que yo lo siento mucho en México. Es verdad que cuando yo camino cada año, yo hice una manda desde hace 35 años, voy bajo cada año al desierto por una promesa. Y es verdad que siempre que estoy ahí lo siento, y siento esto que estabas diciendo tú, Cherif, de no es dureza, es este no enganche con nada que tiene el desierto. No es la pulsión a la muerte, es un desapego impresionante, que es lo único que lo sostiene a uno, como una plantita del desierto a la que no le llueve nunca. Sin embargo, está allí. Yo siento mucho a Memo en las piedras, en las calles, en el pueblo. Hay gente que todavía lo recuerda, porque el famoso psiquiatra que ponía de pies el pueblo. Ustedes saben que para sacar a estos drogadictos, estas personas que estaban en estado de drogadicción, perdón, él hacía una cantidad de artimañas y ponía a todo el pueblo a participar, y eso también va a estar acá en este libro. Alquilaba ataúdes para meter a las personas, hacía cuánta locura. Pero el alma de Memo, para mí, vive en el desierto de Wirikuta, ¿sí? Y para mí, Memo se transformó en un Wiraika, en un maestro de ceremonia potente, así que él no daba peyote por dar peyote. Él hacía una ceremonia muy sentida, muy profunda. Si alguien ha tenido la oportunidad de visitar el desierto de Wirikuta, de participar en alguna ceremonia con huicholes, pues sabe que solo el que lo prueba lo sabe, y sabe de la profundidad de la experiencia. Yo creo que antes de pasar a Claudio, Cherif, pues quizás podemos hablar un poco más de vuestra relación, de cómo era esa relación con Memo, sobre todo desde esa cuestión de cómo él rescataba. Por ejemplo, ahora Jorge hablaba de heroinómanos, hablaba de personas con problemas a veces muy fuertes, muy abigarrados. ¿Cómo vivías tú esa práctica terapéutica de Memo? No sé si también trabajabais juntos a veces, porque erais muy amigos, pero no trabajabais juntos. Es verdad que tenéis... Nunca me atreví. Peleaban juntos. Peleaban todo el tiempo. Vuestros estilos son casi opuestos, diría yo. Sí. Y no, por lo tanto, te digo, la persona sí la admiraba y su trabajo, no, nunca me presté a ser su paciente, cliente. No, 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 no. Demasiado radical para mí este hombre, pero a la vez estaba ese anhelo de poder ser un poquito más abierto por mi parte, ¿no?
Entonces mi relación fue más bien a través de Claudio. Cuando invitamos a Claudio por primera vez a México, éramos una familia mexicana. Bueno, yo soy un adoptado mexicano, pero estaba Ilse, que es adoptada alemana, pero que vivía en México, Blanca, mi primera compañera, y Memo. Tú dices que, Los 4 jinetes del apocalipsis le llamaba. bueno, Hay una foto de vosotros en el libro con Claudio. Hay sí. un pequeño álbum de fotos. Entonces, conocimos a Claudio, Blanca y yo, estando invitado por Salvador Roquet en Alemania a dar esos famosos talleres que él daba sin sustancia. Y ahí unos amigos nos dijeron, hay un maestro que está ahí en Múnich, y era Claudio. Entonces así conocimos a Claudio en el 78. Yo tenía 27 años. Y este hombre fascinó a mi compañera, a Blanca. Y que este hombre estaba en su noche oscura, estaba bastante deprimido, y lo invitamos a México. Y yo digo que esa familia mexicana, y con el espíritu tan mexicano de Memo, surrealista a veces también, Claudio retomó un segundo aire, salió de la noche por sentirse acogido por una pequeña familia, Es pero importante. también por México. Eso es súper importante. Sí, Porque para mí que yo llegué despuesito allí, para mí ahí es donde nació el SAT. sí, Para mí es allí donde nació el SAT. Él después puso que era en Berkeley, pero no. no, Nació allí, con estos 4 jinetes del apocalipsis. Nació allí cuando se organizó el trabajo de Hoffman. pero acuérdate que Claudio tenía ya el SAT en Berkeley, Sí, y con nosotros, pero lo integró allí. pero espérate, nosotros estuvimos fácil 3 años sin saber nada de eneagrama, Nada. pero nada. Nos preguntaba de pecados capitales, oye, Cherif, ¿cuál es tu pecado principal? ¿Cómo es tu esqueleto neurótico? Pero nunca mencionó el eneagrama. El que un día no se atrevió con una inocencia tremenda, el Memo llega al maestro y dice, mira, hay un libro sobre los pecados capitales, se llama El eneagrama de Jesucristo o algo así. Sí. El Claudio se descompuso todo, regañó al Memo, pero Memo dijo, pues, ¿yo qué tengo que ver? Yo no hice el libro. Y ahí entendimos que se había roto el secreto, digamos, de los que habían tomado los primeros talleres con Claudio en Berkeley. Rizzo y todos estos, Palmer. Bueno, toda esa familia ahí. Y Claudio a partir de ahí empezó a integrar el trabajo con Eneagrama. Pero antes sí había un deseo de Claudio de hacer en México el SAT. Íbamos buscando entre Memo y nosotros y Claudio, un lugar en Baja California que es frontera con Estados Unidos, yo me imagino para Claudio tener la posibilidad de estar tanto en México sin dejar de tener un pie en Berkeley, en Estados Unidos. Y llegó la devaluación, no recuerdo si fue 83, 84, y ahí Claudio dijo, ese país no va, vamos para España. Y ahí es donde se lleva el primer SAT, y donde Memo y Antonio Asín son los que llevan, digamos, el impulso A Bavia, ¿no? a Bavia. El libro está lleno de anécdotas graciosísimas, de escenas memorables. Hay una que no es de las más graciosas, hay algunas que son, vamos, extremadamente divertidas, pero hay una en que cuenta Memo que llega Claudio y os encarga abrir el Instituto Transpersonal de México y vosotros os miráis, ¿eso qué es? ¿Transpersonal? ¿Qué es? No, yo ¿No sabes recuerdo. qué es eso? No, Claudio venía éramos neochamanes, que bueno, eso se entendía más o menos, pero decía la psicología transpersonal. Yo recuerdo haber mirado a Memo, ¿tú entiendes? Me dice, no, ¿y tú? Tampoco. Y cuando lo cuenta en el libro, Claudio dice, y esos 2 cabrones iban a ser los directores del Instituto Transpersonales. Pero la verdad que Memo era mucho más avanzado que yo en cuanto a trabajo personal. Yo era un hombre muy poco maduro y muy poco trabajado. Era de los jinetes, era el más tímido. Menos apocalíptico de los jinetes. Sí. Y luego también, claro, Memo no solo el desierto, no solo los huicholes, sino que también él trabaja
con María Sabina, con Pachita. Sí. Hay una anécdota en el libro también maravillosa que es cuando Memo se lleva a un taller de hongos a Pachita, creo recordar, y pretende utilizarla para fomentar la transferencia de la madre. Sí. Y claro, Claro. pues llega uno de los pacientes que toman hongos y dice, mamá, la ve y mamá, mamá. Y Pachita le dice, yo no soy tu madre, pendejo. Y empieza a decir En toda cualquier mi cosa. vida de puta, no recuerdo haberte parido. Así dice. Exacto, exacto. Ella era 8, ella era 8. Y entonces el pobre hombre se queda traspuesto y Memo creo que dice algo así como, bueno, sí, una manera muy sana de cortar con la transferencia. Así era todo, ¿no? Parece que así era todo en ese universo de Memo. Y es espectacular. Entonces, bueno, simplemente por comentar, por hacer presente también que no es solo con los huicholes, es con Pachita, es con María Sabina, me imagino que con muchos más personajes. Con la mexicanidad, ¿no? Con este muy mexicano, con las rancheras, con el tequila, con integrar lo que estamos haciendo ahora, los hongos, los charlatanes, porque él también era charlatán, con mucho arte, pero él se inventaba unas cosas espectaculares. Eh, Y a mí me parece que integró de una manera impresionante lo que Claudio hizo con el yagé, la ayahuasca, con los indígenas del Putumayo. Memo lo hizo en México, ¿no? O sea, y logró traerlo a la psicoterapia y logró transformarlo de alguna manera en una medicina moderna para nosotros, ¿no? Que es un poco lo que estamos muchos disfrutando ahora, ¿sí? Muchos disfrutamos el trabajo de estos pioneros que muy valientes se atrevieron a dar esos pasos. ¿Ibas a decir Y algo? acabaron los tres en la cárcel. Sí. Salvador, Rafael Estrada y después Memo. Y todos salieron y murieron también, o sea, igual que Ray. Bueno, O sea, Salvador no murió. No, Salvador no, pero era como una maldición de todo el que trabajaba psicotrópicos. Entra a la cárcel, sale y muere. Pum. Eran otros tiempos. Ahora, por suerte, tenemos una serie de investigaciones en psicoterapia con psicodélicos impresionante. Cada año hay más papers, hay implicadas instituciones muy importantes, que sea el Imperial College, que sea Harvard, que sea UCLA, tantas universidades. Realmente ha cambiado la cosa. Es cierto que hace 15 años yo hice la primera entrevista que hice sobre psicodélicos a José Carlos Bouso, un experto en MDMA y trauma y tantas cosas. Y la verdad es que confieso que lo hice con cierta aprensión. Él fue en la FNAC y pensaba, bueno, habrá que estar atentos a ver si viene la policía, porque había mucha represión. En aquella época vuestra y en México ni me imagino, pero había algo, y es que el peyote es producto nacional, es cultura nacional. ¿Estaba esto? Bueno, está la parte del patrimonio de los indígenas que tiene que ver con plantas sagradas, eso está claro. El hongo también. El hongo también, el peyote, en fin, la datura, la semilla de la Virgen. Había muchas plantas que eran parte del patrimonio cultural. Algo iba a decirte ya se me fue la pregunta tuya, tiene que ver, es que en ese momento, por ejemplo, Rafael Estrada Villa había sido un militante político del 68 y psiquiatra. Él sí era psiquiatra. Yo después tengo que decirte algo de la psiquiatría, porque hablamos del Memo charlatán. Memo no era psiquiatra. Se hacía pasar por psiquiatra y lo hacía muy bien, diciendo, pues yo estudié en la casa de Freud y seguramente había estado allá, pero Estuvo en Baden-Baden, en Viena, en todo lado. Pero el psiquiatra nada. Yo quiero decir sobre esto que desde la editorial hemos asumido que Memo, por derecho propio y aunque no tuviera un título oficial, se ganó el nombre de psiquiatra. Así que lo hemos puesto tal cual en el libro. Pero que sepan que también por eso fue a la cárcel. Había dos acusaciones. Una es uso casi narcotraficante. Narcoterapeuta. Como yo. Y la otra cosa era uso ilícito de un título de psiquiatra. Es decir, parte de su condena de 14 años fue las dos cosas.
Y van a ver en la entrevista que se le hizo, le preguntan, ¿y tú, tu diploma? Y el cabrón se queda diciendo, bueno, necia, ¿para qué preguntas tanto? Si la universidad, ¿para qué sirve? Si yo, mi diploma fue delincuente. Y es delincuente. Y desde ahí se aprecia, pero no desde la psiquiatría. Yo te digo eso, asúmelo tú desde tu lado, pero me parece que le quita un poco la... Sí. Bueno, ya ni entremos ahí. Esperamos las demandas con alegría y humildad. Entonces, Rafael Estrada Villa, militante político, logró un acuerdo con el gobierno de aquel entonces. Yo dejo la política o la política de afuera para ponerme a hacer política interior con substancia. Y hubo un acuerdo durante muchos años en el Instituto Wilhelm Reich en México. Se trabajó de forma bastante, ¿cómo se puede decir? No ilegal, era permisiva, ¿no? permisiva. Gris. Y en algún momento, no sé si fue Salinas o quién, nuevo presidente llegó y dijo, eso ya no, ese acuerdo ya no. Y ahí encarcelan al psiquiatra Rafael. Exacto. Luego pasa lo mismo con Salvador Roquet. Además, Salvador Roquet, psiquiatra, tiene unos cuantos líos con compañeros de profesión, con institutos de salud pública. Él había tenido cargos y lo pelan, lo sacan de en medio, metiéndolo en la cárcel también por una acusación de narcotráfico, cuando él lo que hacía naturalmente era investigación y tratamiento con psicodélicos. Pero aquí hay un punto importante, David, qué pena te interrumpo, que es aquí donde Memo se enamora del trabajo de Claudio. Por la manera en que Salvador, como lo cuenta él y como yo me lo contaba, era muy médico, ¿sí? Y Claudio realmente era un trabajo psicoespiritual muy profundo. Y aquí es donde Memo se da cuenta como un poco de la maestría de Claudio, que era el no hacer, el no empujar, el estar en silencio. En vez de poner disociaciones como hacía Salvador Roquet, integraba. Y aquí es donde Memo realmente empieza a cobrar salud y a integrar una cantidad de procesos, y esto es lo que él ve en Claudio, y por eso le abre su corazón a Claudio y le da el lugar de maestro en su corazón, porque el otro era muy disociador, ¿eh? Para Memo, no estoy diciendo que Salvador Roque, pero para Memo no era bueno. No, para mí también. Yo estuve en terapia años no con Salvador, sino con Rafael, y en cada sesión me disociaba, sí, porque era una estrategia muy confrontativa hacia el núcleo psicótico. Con Caos Sonoro, los que han leído mi libro, cuento cómo este hombre ponía las tablas de multiplicar, unos cantos por ejemplo, del Papa, y unos homosexuales haciendo el amor al mismo tiempo. En fin, te creaba un caos a nivel emocional, de tal manera que no había forma de gozar el viaje desde Happy Flowers, ¿no? Eso era Rafael Estrada y Salvador. Y la llegada de Claudio fue poner la substancia, ponerse él a meditar, y cada quien escogía la música que quería poner. Había un ambiente mucho de respeto de el movimiento organísmico de cada quien. Y yo creo que para este Memo y para mí fue como encontrar un camino de dulzura y de confianza en que el proceso venía desde dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Sí, lo has contado muy bien. Yo creo que cualquiera que haya tenido el honor, la posibilidad de haber trabajado con Claudio, de haber tenido alguna experiencia con plantas dirigida por Claudio, pues sabe que eso es así. Y yo añadiría además también desde lo sagrado, o sea, un contacto muy profundo desde lo sagrado interior. Justo un ejemplo. Estamos trabajando en cabañas en el Popocatépetl. Una cabaña estaba a 3.500 metros de altura. Claudio venía de Berkeley, nivel del mar. Llegaba al DF 2.200, lo subíamos allá arriba y una vez le dio mal de montaña y nosotros todos empezando a viajar y de repente Claudio nos dice, ya no puedo más, me voy, y se pone a dormir y a roncar. Y todo su acompañamiento fue sus ronquidos. Cada quien proyectándole la forma de roncar, pero el hombre estaba ahí con la confianza de decirnos, ¿saben qué? Ya no puedo acompañarlos,
buen viaje. Eso era Claudio, ¿no? Y Memo aprendió mucho de eso. ¿Otra pregunta? No sé si, Cherif, tú estuviste alguna vez en alguna ceremonia, en alguna toma con Memo. Sí. Yo creo que tú, Jorge, sí, tú también, Cherif. No, la pasamos. Él vino después, es decir, un chamaquito. Por supuesto. Quiero decir dirigida por Memo. Con Claudio sí estuvisteis los dos, claro. No, con Memo no me puse nunca, te digo, en manos de... No te pusiste nunca manos. No, Pero la diferencia, David, era que Memo hacía lo mismo, pero con música, con música mexicana. Entonces escogía la música más cutre, más de planchar, de si tú te vas. Entonces, mientras lo otro era Brahms, porque pues Claudio estaba en la época de Brahms y todas estas cosas como, wow, la clásica. súper elegante, clase alta, estrato alto. Con Memo era música de planchar, de cortavenas, o sea, ¡me quiero morir! Y entonces, obviamente, era muy diferente, porque con Claudio es una lágrima crística, ¿no? Porque Brahms, pues, te hace llorar una cosita así con... No, tampoco, Bueno, no exageres. pero con Memo esto era... Porque era popular, o sea, estamos hablando de una cosa súper popular, de canciones de secretaria todo el tiempo. O sea. Las telenovelas mexicanas en música. Sí. Y Memo era un especialista de musicoterapia, ¿no? Ahora que Albert está retomando, Memo introduce en México el trabajo con este tipo de música y las ponía no una vez, sino la misma La canción. madre hasta que nos moríamos. Así es. Si tú no estás, ¿y cómo era? El espejo no miente, me veo tan diferente, me haces falta tú. Y ahí estábamos todos. Y uno tenía que buscar qué duelo tenía porque no le hallaba. Había que acomodarse. Había que acomodarse a la canción. O sea. Hay que decir, Jorge, que eres un digno heredero de Memo, porque ayer volvimos juntos desde Burgos en coche y Jorge se estuvo ocupando de la banda sonora del viaje, 6 horas seguidas, con canciones de Los Angelitos Azules y Todo, sí, claro. Yo soy heredero cursi. Sí, cursi. No, fue fantástico, me encantó, la verdad. ¿Qué os parece si pasamos al momento de Almoloya, de la prisión? Yo creo que vamos a saltar la parte de cómo fue detenido, cómo es que se enrolló, cómo es que se complicó tanto esa detención, por algo que en principio no parece tan grave, por lo menos no desde los ojos de hoy, que es que él tenía una serie de sustancias en casa para trabajos terapéuticos, pero que en aquel momento supuso una petición de 15 años de prisión, si no me equivoco. 14. Y que se complicó muchísimo, no se le pudo sacar a pesar de que se ofreció dinero, se ofreció pues comprar a quien fuera, no se pudo. Y él comienza esa aventura en la Pero no se pudo porque yo creo que detrás del tema de narco y de sustancia había un tema pasional ahí y una venganza de alguien que seguramente había sido muy dolido por el comportamiento de Memo, que ya tenía SIDA y seguramente se metió con alguien y algo pasó ahí que... Y alguien con poder. seguramente. Sí. Pero también había otra cosa, ¿no? Memo ya había intentado matarse y eso lo hemos platicado tú y yo. Y siento que cuando él sabe que tiene SIDA, y eso fue una manera de no suicidarse, ¿sabes? ¿Cierto, Sheriff? Como De contención, de buscar... quedarse en la cárcel le salvó esos años más para integrarse porque él se hubiera matado, ¿sí? Como era de impulsivo y todo. Y yo también siento que él fue la manera de no suicidarse. Como al principio encontró a este chamán y aquí la cárcel le dio contención, como dicen. Y lo sostuvo y lo contuvo, cosa que cuando salió de la cárcel se le desmoronó todo, ¿no? Porque para mí él no murió de SIDA. ¿Sí? Él murió de sus conflictos no tramitados, él murió de tristeza, murió de exclusión, murió de sus temas. Y eso lo podemos platicar también, pero no murió de SIDA en ese sentido, como se fue cayendo sobre sí mismo. Justamente después de despedirse de Claudio, se puso súper mal, se empeoró y ahí fue donde él se bajó todo su sistema defensivo. Para mí es así, ¿no? Esta es mi interpretación. De alguna manera él se salvó metiéndose a la cárcel y luego se murió saliendo de la cárcel. O sea, se fue así como contundente.
¿Os parece bien que hablemos de eso, de qué es lo que le pasó, en qué estaba él, qué temas eran los que le estaban dando tanta tristeza, tanto dolor? Eso tú conoces más, quizás. Sí, bueno, eso es muy personal mío, Cherif. Y como tenemos una relación diferente, porque tú eras su amigo, pero yo era su alumno. Entonces, y era su achichincle, como él decía, Jorgito es mi traidor. Tráeme esto, tráeme lo otro. Eh, y también terminé siendo su terapeuta. Pero acuérdate que tú venías también con tus temas de enfermedad por el También rayo estaba hecho polvo. y que este hombre te quería Sí, casi llevar sí, con sí, él. Es sí. decir, Claro, para quien no lo sepa, a Jorge le cayó un rayo encima siendo jovencito y entonces se fue al hospital y hay toda una historia con eso. Bueno, y fue Claudio cuando murió Memo que me limpió, me dijo, tú te estás muriendo con Memo, o sea, tú tienes que coger la vida y Memo ya se murió porque yo me morí con Memo porque Memo lo pedía todo, ¿no? Entrégalo todo. Pero ¿qué siento de fondo? Siento que él hizo mucho alboroto con su manera de ser, de aceptarse como es y que lo que cura es ser sí mismo y que nadie vino a terapia a ser otra persona, sino a ser el que se es. Y él vino con estas posturas muy fuertes, como de romper el modelo de la asepsia frente a la enfermedad, como no hay que curarse, hay que aceptar que somos enfermos. Él vino con todo esto que los que han leído La locura, locura lo tienen clarísimo, que es ser el que se es, la medicina es la aceptación. Si el terapeuta no ha madurado, si el terapeuta no se acepta, si el terapeuta no abraza su sombra, si el terapeuta, entonces pues no cura, porque, no se cura. porque no está aceptado. No tiene que estar curado, tiene que estar aceptado, como mitad hijo de puta y mitad hijo de Dios, como decía Claudio también. Entonces siento que él se sintió muy solo, David, ya esto es mío, ¿eh? Se sintió muy solo, se sintió muy juzgado. También estábamos en una época muy moralista que aún quedan rezagos de los círculos de miseria, ¿no? Que es como en las terapias abrazan al que más llora, pero al que está bien no le dan nada, ¿sí? Como, ay, estamos, ay, y ahí vamos todos detrás del que está sufriendo, y el que está bien lo dejan solo y dicen, ¿qué ego tiene? ¿Entiendes? Entonces, él vino un poco a contrastar este tema del poder. Era un hombre que le gustaba el dinero, los ranchos, los carros grandes. Entonces, yo creo que se sintió muy solo, como yo los percibí, porque él al final se aisló de todos. Y también se sintió, sí, se sintió como no leído, no leído. Y yo siento que él hizo una interpretación muy personal de esto y se aisló de todos, o sea, solo abrió la puerta a Claudio, sí, a mí al final, y se murió en una soledad profunda, sintiéndose poco entendido y muy juzgado en esto. Como obviamente él era 8 sexual y entonces se sentía como que se habían vengado todos de él en cuanto a su propuesta, como que también la comunidad psicoterapéutica y la asepsia frente a su locura lo habían aplastado y catapultado, que mucha gente se había alegrado de que él había sido condenado y que le habían dado duro por fin y que alguien le había puesto un tate quieto. Yo creo que había un poquito de todo, pero también había mucho de su propio dolor que tiene que ver con la muerte de su hermano, con las culpas de él, con lo que él no tramitó. Luego entramos en la etapa milagro, que era ir a todos los chamanes a buscar una solución. Y esto fue una etapa larga porque él empezó en la etapa milagro, de pronto alguien me cura, y todos los chamanes le decían exactamente lo mismo. Y lo que le decían era como te lo mereces. ¿Y por qué? Él decía, porque ayudaste a personas que no podías ayudar, porque metiste en energías que eran muy diferentes, y porque me acuerdo tanto cuando Lucio le dijo, porque tú te brincaste muchas rejas, muchos cercos, y la vida te los va a cobrar. Te brincaste muchas cercas. Él fue con don Lucio Vicen, él fue y fuimos, yo fui, lo llevé, y don Lucio lo regañó, dijo, no te quejes. Y aquí fíjate que te lo juro por mi madre, que es una anécdota muy seria, que él le dijo, ¿tú qué haces? Obviamente don Lucio, otro 8 sexual, ¿tú qué haces?
Dice, no, yo ayudo a la gente, yo le hago un poco de terapia. Entonces don Lucio le grita, no me mientas, no me mientas, tú eres doctor. Entonces dijo, no, pues la verdad, porque él con los chamanes era súper humilde y con los maestros grandes. Para él había grandes o enanos, ¿comprende? O sea, si había una persona grande, se hincaba. Ya va a terminar. Entonces él en medio de todo este alboroto se sintió muy solo. Los chamanes le dijeron que él de alguna manera se había brincado todas esas rejas y estaba muriéndose. Y todos, ninguno quiso ayudarle en el sentido en que le decían, no hay salida, solo hay una muerte digna. Y lo digo porque los chamanes también a veces se aprovechan para sacarle algo de dinero al enfermo. Esta vez no, lo respetaron muchísimo. Entonces Memo murió muy solo, David. Solo se quiso despedir de mi esposa. Mantenía en mi casa todas las mañanas. Yo me despertaba, ya estaba en mi porche pidiendo, ¡café! ¡Jorgito! ¡Un café! Y se sintió muy solo, muy condenado por la comunidad, aunque sé que Esther, tú, muchos acá se desvelaron por apoyarlo. Pero él no pudo integrar esto, no pudo integrar esto. Y al final estábamos solos él y yo en esa diatriba de muerte, y también yo estaba sin dinero. Entonces entramos como en una depresión muy grande los dos. Y en una economía muy grande donde yo tenía que vender mis cosas para comprar sus aspirulinas y sus cosas. Y fue una etapa muy triste, la verdad. Fue una etapa muy dura. Y también en esa época, muchos de su gente habían muertos de SIDA. Sí. Es decir, el SIDA en aquel entonces, en los 90, no había cura, no había nada. Sí. Y muchos de su familia adoptiva se fueron ahí, Sí. uno tras otro, muriéndose. Y él había contagiado a algunos, Cherif. También. Y él también tenía esa culpa. Por más que lo negó, si yo lo veo como un constelador que soy hoy, él también de alguna manera expió todo ese movimiento con su muerte. Hubiera podido salvarse. Tendríamos un Memo formidable ahorita, porque pues, era joven, pero de alguna manera siento que expió. Yo venía contándole a David que estoy haciendo unos artículos de cómo curar a nuestros... ¿Te acuerdas que te conté? Cómo curar a Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche lo hubiéramos curado nosotros. Era facilísimo curar a Nietzsche. ¿Entiendes? No entiendo. A ver, explica. Tenía un trastorno psicopatológico muy sencillo de curar. Sí, era fácil. ¿Cómo dejamos morir a Nietzsche solo en Italia? ¿Entienden? ¿Cómo no pudimos resolver ese conflicto? Pero este es uno de los perfiles que estás escribiendo. Sí. ¿Cómo no había sido fácil curar a Memo? Hay otro perfil que estás escribiendo que yo te propuse que fuera como título de tu libro, que sería ¿Cómo curar a Jesucristo? Sí, también. Pero, era grave la psicopatología. Si ustedes ven el tema como psicopatología para los que somos terapeutas, ¡wow! ¿Era grave esa psicopatología? Sí, pero mira, la de Jesús no quiero meterme. Pero la de Memo hubiera sido oportuno, pero parte de lo que hizo que su conflicto se volviera traumático y de muerte era su soledad, vivir el conflicto en soledad, aislarse, autocondenarse, sentir culpa, vergüenza y luego autocastigo y marchitarse. Se fue marchitando. Pero fíjate que en la cárcel, todo su proyecto de hacer esa abadía, si saben, ¿no? Lo que hizo una maravilla con un pabellón de locos, homicidas, pero olvidados de la mano de Dios, en un lugar peligroso. Es decir, era la cárcel de alta seguridad, no una pequeña cárcel. De Almoloya, Juárez. Había un pabellón de locos, homicidas, y un pabellón, digamos, de no locos, pero homicidas igual, y Memo era parte de ese otro pabellón. Cuando él acepta, o no sé cómo se hizo, si la subdirectora lo invitó a que trabajara ahí, yo creo que fue para él una oportunidad, ¿cómo se dice en español? Redención, es decir, de redención. Y yo creo que además de la contención que tuvo ahí, del acompañamiento que tuvo ahí, estaba preso con miles de gente, también esa labor que hizo ahí para él, creo que fue
muy reparador en el sentido de poder limpiar quizás esas culpas y poder estar al Sí. servicio. Él no dice que estaba curando, él dice yo me puse al servicio, con mucha humildad, y ahí hizo milagros, milagros. Van a ver la película, bueno, hay una entrevista de él donde habla de su relación con Claudio y todo eso, pero mucho el énfasis en qué pasó en la cárcel. Y hay imágenes que a mí me tocó filmar, porque en aquel entonces íbamos con el Claudio a visitar a Memo de vez en cuando, y yo ahí con la cámara, yo no soy cameraman, pero bueno, las imágenes que van a ver son de esos momentos donde mismo Claudio le escucha al Memo y se ve que Claudio no entiende nada, porque Memo tiene una lucidez ahí cuando habla de la aceptación y de que su papel ahí es no ninguna pretensión de libertad. La libertad está en la aceptación de estar encarcelado. Y sobre eso se queda. Y ves la cara de Claudio ahí en la cárcel diciendo, pues, mi discípulo ha crecido mucho. Yo creo que eso es lo que ha sido para Memo la cárcel, un lugar de sanación. Y después al salir, pues teníamos ese miércoles famoso donde íbamos tú y En el yo. Bestiatro en Cuernavaca. Y era un Memo con frases lapidarias, de esas frases que no se entienden, pero que marcan el camino, ¿no? Y bueno, y nos dejó una terapia que era, bueno, ya hicimos mucho de psicoterapia, hicimos bien. Sí, todo, sí, claro. Vamos a pecar un poquito. Entonces terminábamos borrachos, ya sabes, ¿no? Todo lo que proponía Memo, ¿no? Como romper los tabús. Y la terapia se volvía más buena en el bar que en el lugar de terapia. Entonces salíamos, la terapia era de 6 a 8:30. Pero ¿se acuerdan de las terapias en Bavia? A lo mejor te tocó a ti la de osteoterapia. Era en pareja, el trabajo interpersonal que hace Claudio. Transferencia negativa, uno frente al otro. Negativa. Cuéntanos. 2 saludos de 2 samuráis. Y pues le tocaba al otro. El saludo. A ver, a trabajar con la violencia. Pero la violencia estaba expresada, bueno, y había unos golpes que no eran eran duros. Pero bueno, era el estilo de atrévete a mostrar tu violencia y a ver cómo la transformas. Sí. Y peleas reales, nos dice Cristina, está aquí entre el público. Bueno, cuantísimas cosas. Yo creo que igual podría llegar el momento de ver el vídeo. ¿Os parece bien? Sí. Voy a dar unas instrucciones para las personas que nos están siguiendo con Zoom. Nosotros vamos a ver el vídeo aquí en la sala, pero por cuestiones técnicas es mejor que las personas que estáis en el Zoom sigáis el enlace que ahora os va a poner Rosario, si no lo ha puesto ya, en el chat de Zoom. Y en ese enlace, que es básicamente la página web de Cherif Chalacani, podéis encontrar ese vídeo. Dura 23 minutos. Os invito a que lo veáis y después de esos 23 minutos, si queréis, regresad a la sala de Zoom y aquí seguimos un poco más con algunas preguntas. A ver, nada más quiero dar el contexto porque es muy divertido. Una amiga mía cineasta tenía ganas de hacer un video sobre los chamanes mexicanos. Y uno de los chamanes, bueno, era el Memo como chamán urbano. Y lo entrevista de forma muy informal. Van a ver, la cámara se va de los ojos de Memo a la mano, al cigarro, a la cerveza. Y aparezco yo con el disfraz, como dice Memo, de hippie. No me baja de hippie en el libro el Memo. Y la intención de esta cineasta era tener, digamos, el visto bueno de Arte TV para financiar la película de los chamanes. Cuando regresa para hacer la película, Memo ha muerto y el que toma el lugar de Memo es este hombre y la película se llama Chamanes de los 4 vientos, en francés está, y el que aparece ahí al lugar de Memo, el discípulo que toma el lugar de Memo como chamán urbano eres tú. Me parece un bonito. Entonces, esa entrevista la guardé 30 años o 27 años
y ahora es cuando sale a la luz, ¿no? Nadie la ha visto y van a descubrir un Memo en video donde se le ve vivo y con una claridad y un espíritu demoledor que van a reírse mucho. Oye, antes que la pases, qué casualidad, qué bonito, porque yo no conozco su material y él no conoce el libro. O sea, ¿entienden que después de 27 años estamos cerrando un ciclo? O sea, y nos podremos ir a descansar de Memo esta noche. Bueno, aquí después de esta presentación vamos a tener una buena juerga, por supuesto. Obvio. Ahora vamos a seguir el penúltimo paso de la noche antes de Qué irnos bien. a cenar, que es este vídeo que se titula Memonio. Bueno, ¿Qué te pareció, Jorge? Espectacular. En un tiempo donde todo parece de mentira, es tanta verdad que toca profundamente. Parece, continuamos unos minutos, quizás con alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer. No sé si tenemos otro micro, Uriol, si no pasar el mío. Vale, pues quien quiera hablar, quien quiera decir algo, que levante la mano. Pues, muy bien, voy para allá. Hola, hola, sí. A ver, la pregunta es, Guillermo tenía SIDA cuando entró en cárcel. Esa es una pregunta. Y la otra es respecto de la locura, del anetismo 8. Y este patrón de la locura como la condena social o moral o ética, y que en cierta medida al escucharlo, leerlo, escucharlos a vosotros, como que hay un poco de esta condena. Y la pregunta va un poco por este lado, a ver si la puedo poner con más claridad. ¿Es la locura algo ajeno a nosotros, al ser humano? ¿Forma parte nuestra y cómo se integra? Creo que es esto. ¿Se entiende un poco la pregunta? Yo sabré contestar la primera pregunta, la del SIDA, y te dejo a ti la segunda. Bueno. Sí tenía SIDA, se dio cuenta estando en España en una reunión de trabajo con Claudio que su resultado de análisis lo daba positivo con SIDA, y ahí fue directamente a, digamos, casi a la cárcel, porque yo creo que ahí entró alguien más en contagio, y ahí venganza. Y entonces 4 años en la cárcel no decía nada de eso, por supuesto, pero sí estuvo cargando con eso solo ahí dentro, ¿no? Y que fue Luis Fer el que le hizo el examen, Así. sí, y que le hizo los exámenes y él lo tomó por sorpresa. Porque Memo estaba en su mejor momento de la carrera profesional. Estaba triunfando por todo el mundo, era muy bueno, tenía mucho reconocimiento de las personas, de sus consultantes. En Europa estaba muy posicionado. Entonces fue como una gran condena, como él lo sintió ese SIDA. Sí. Y de ahí, muy pronto, pasó todo lo que pasó en Valle de Bravo y todo esto. Que realmente sí fue tonto, porque él tenía el peyote, pero fue tan mal manejado y tan tonto en el sentido que también parece, lo que yo hablé con él es que sí se metió con el hijo de alguien muy importante, pero digamos de alguna manera fue, él entró con la conciencia derrumbada por este SIDA, ¿sí? Como todo 8 y un 8 sexual, padecemos una cosa que se llama síndrome de inmortalidad, que es pensamos que nunca nos va a pasar nada malo, que siempre vamos a caer parados, que nunca nos vamos a enfermar. Y creo que esto fue así como lo derrotó. La segunda, yo no sé si te comprendo, pero y si no me da pie para algo. Siento que Memo era el terapeuta de los excluidos. Si algo me ayudó a mí fue que me vio como un colombianito pobre, enfermo,
y que Memo era el terapeuta de los pobres y de los locos y de los desadaptados y de los homosexuales rechazados y de las lesbianas de closet y de los locos y que en ese sentido Memo rompía puertas del sistema donde la locura o la normopatía era lo adecuado y los terapeutas eran más bien unos readaptadores a devolver las personas a las fábricas, a las familias, a someterse a los matrimonios, a someterse en procesos de esclavización empresarial. Y Memo, desde mi punto de vista, planteaba otros espacios, ¿sí? Muy libertarios, y donde la persona podía vivir la locura, integrar la locura. Y él por eso, ya antes de la cárcel, se los llevaba a su casa, él andaba con ellos todo el tiempo, y aceptar la diferencia era lo que, para mí, era lo que yo más admiré en Memo, y aceptar los pobres. Tal vez no estoy hablando de pobres económicamente solamente, sino las personas rechazadas, las personas humilladas, las personas que no tenían lugar en la sociedad por ser diferentes, por ser un poco locos, por ser transvestis, por ser gays, por lo que sea. Entonces, esto aperturaba mucho corazón. Entonces, cuando se estaba en la presencia de Memo, no era un ejercicio ser verdadero, era un movimiento de inspiración, ¿comprende? Entonces, las personas mostraban no esa oscuridad, yo no puedo decir que era la sombra, Su verdad. su verdad. Y Memo lo abrazaba y decía, ven acá, hijo mío, te amo. Entonces la gente se sentía abrazada en la verdad y muy confrontado en la mentira y en la máscara, ¿comprendes? Entonces yo creo que esto es, y Memo era una persona excluida, rechazada, golpeada, atacada, y creo que, pues como también otro con su carácter vengativo, creo que él vivía en esa batalla, no de ser buen terapeuta, sino de permanecer, ¿sí? Como mantenerse. Yo siempre he dicho que por más que Memo murió a los 44 años y le dio mucha ventaja a muchos de los que estamos acá, no lo hemos alcanzado. ¿Sí comprende? Y eso es parte de Memo, ¿sí? Como padre digo, muy bueno, me retiro, jueguen a ver. No, porque tenía un valor de ir por lo que, ahora, transgresor, pero valor, de ir por la verdad, de ir por lo profundo. Bueno, te das cuenta que lo admiro mucho todavía. Así que no sé si te respondí, compañero, pero acogí a la locura. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Preguntitas divertidas. Bueno, si no hay nadie más, despediremos y nos iremos a cenar y a tomar tequila. Y... A ver, deja que el silencio hable. A ver qué pasa con ese silencio. A ver, un momentito. También desde Zoom podéis enviar alguna pregunta si queréis. No sé si Uriol, ¿tú las ves? Sí, vale. ¿Alguna anécdota? Anda que no habéis contado. Bueno, si queréis contar alguna más, se han contado unas cuantas. A mí me encanta esa que cuentas en el libro de donde se fabrican las municiones. Ahí. El cartucho. Sí, de cartucho. Cuenta eso, cuenta eso. Bueno, esa es muy buena. Sí, hay varios. Es que él era un personaje tan vivo como esos que no duerme y que está todo el tiempo en todo. Entonces nos contrataron a él para una terapia de alcoholismo en una fábrica de municiones. A él. Entonces, cuando íbamos que era borracho, no era poco borracho, era muy borracho. Estamos hablando de 2 litros de JB, más 20, 30 cervezas diario, más 6 o 8 cajetillas de Delicado sin fin. No exageres, no exageres. Pero bueno. Pues yo no sé, pero este no se tenía en pie por esto. Bueno, entonces nos contrataron para hacer un tallercito de alcoholismo a los empleados de esta fábrica. Entonces me hemos hecho el discurso de que el alcohol era malo, que el alcohol lo que sea. Y yo tengo otra anécdota, ahora tengo que contar otra.
y que el alcohol, una mierda, y no sé qué, y se la pasó echando discursos, pero al final, la noche antes me dijo, Jorgito, me consigues cerveza sin alcohol, pero la vamos a empacar en botellas con alcohol. O sea, en botellas de alcohol. Entonces me la paso yo allí llenando unas cajas y retapando las botellas con alcohol. Era cerveza sin alcohol en envases de botellas de alcohol. Entonces dice, bueno, muy bien, la psicóloga de los servicios psicológicos, desarrollo humano, ¿verdad? Dice, pues ahorita con un trapo me muera escénico. Saca y dice, ¿se quieren graduar todo el mundo? Sí. ¿Todos estamos contra el alcohol? Sí. ¿Somos un equipo? Sí. Bueno, la graduación implica una prueba de fuego. ¿Quién está dispuesto a pasar la prueba? Todos. Sí. Y destapa y ahí estaban las cervezas. Dice, hay una fiesta y vamos a emborrachar. Y ahí vamos a despedir el curso. Y la tipa se queda así como... Y él la mira y dice, ¿confías o no confías en mí? Y ella dice, yo confío, Dios confía. Así que destapamos todas las cervezas con la fiesta. En 10 minutos estaban todos borrachos. Ya saben, abrazados, eres mi amigo, compadre. Y esto fue muy importante porque fue allí que entonces Memo se levanta y dice, chicos, ¿están borrachos? ¿Cómo la están pasando? Bien, 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 Memo. Máximo. Y dice, la cerveza sin alcohol. Se dan cuenta que lo que tienen es alcoholismo psicológico. Se les cortó la borrachera. Esto era Memo. Y tengo una chiquitica más. El último retiro que se hizo en México, que estaba Memo, tú estabas ahí porque estábamos juntos, y encerraron a todo el mundo. A mí me iban a encerrar y tú me liberaste. Yo estaba dentro. Por eso, pero tú me liberaste a mí. Tú me dijiste, no, quédate afuera. Porque este viene de una depresión terrible y dejemos a Jorge afuera. Entonces éramos Claudio, Memo y yo 10 días afuera cuidando a unas personas que estaban encerradas. Entonces Claudio decía, lea biografía. Esta señora tuvo un padre alcohólico y el padre le pegaba. Entonces Memo y yo miramos y Memo decía, bien. Entonces Claudio decía, ¿entendieron? Y Memo decía, sí. Así que íbamos a su retiro, entrábamos, nos emborrachábamos en la habitación de la señora, Memo le daba 2 cachetadas y nos íbamos. Esto era día por día. Entonces, claro, cuando Claudio iba a visitarla como a tu retiro, ella revivía todos los conflictos. Entonces, esto era, cada de los que se retiraron ahí saben, no te visitamos a ti por respeto, pero visitamos a todos con la biografía en la mano. Entonces, para algunos fue hacerse popó en la casa, en la sala del cuarto, o sea, cada cosa que Memo se le podía ocurrir para llevar la persona al límite y al conflicto, tienen que imaginarlo, o sea, esto era. Obviamente, si era con alcohol o con sexo, lo disfrutaba mucho más. No sé, Daniel. Vamos, esto es para cortarlo aquí porque si seguimos nos van a venir a denunciar de verdad. Pero bueno, Serif, ¿quieres contar algo más o quieres despedir el acto? No, yo creo que con eso tiene una imagen de este maestro. Y yo también digo que para mí ahora es dejar Memo atrás. Después de 27 años de cuidar ese material, tú de cuidar el libro. Bueno, una anécdota con el libro que te va a tocar a ti. Yo tenía la copia del libro también. En aquel entonces eran disquetes. Bueno, y Albert me pide una copia y yo le digo, bueno, Albert, no tengo derecho, pero te lo voy a pasar así, pero realmente la cuidas. Y a los 2 días me habrá Claudio. Claudio siempre tuvo sus maestros chamanes o videntes, tipo Vilas ahora, pero en aquel entonces era Bob Hoffman. Y me habla y me dice, Bob me dice que el material circula en España. A los 2 días de que yo lo había mandado y le dije, pues sí. Y ahí, bueno,
hablar a Albert, que eso se quedara así. Pero bueno, eso era un poco no sé si es anécdota en cuanto a Memo, pero había algo de cuidar ese material y realmente Claudio lo cuidó. Y no sé por qué, ¿tú sabes por qué Claudio nunca quiso publicar eso? No le pareció gran cosa, ¿Era por eso? en el sentido en que yo creo que él quería hacer que Memo hablara mucho. Sin embargo, cuando lean el libro se van a dar cuenta de algo que a mí me emociona mucho porque Memo y yo compartíamos también la devoción por Muktananda y éramos de camino devocional de yoga. Y entonces, sin querer, a Claudio le salió el tiro por la culata, porque lo que van a leer ustedes es una oda a su maestro, ¿sí? Una oda de amor a su maestro. Esto es el nuevo Rumi, ¿entienden? Es una oda de amor a Claudio Naranjo, impresionante, de entrega. Y yo creo que le dio un poco de vergüenza porque él declara todo su amor y su admiración impresionante a Claudio todo el tiempo. ¿Y eso Claudio Yo creo no que lo recibió? Yo creo que no pudo con esto. Y yo lo discutí, cada año con año lo discutía, año con año lo discutíamos y decía, Jorge, es que no puedo, o sea, no puedo. También había escenas muy dolorosas, estaba mucho la presencia de Susi en el libro, porque estaba la presencia de esos albores del SAT, de todo este movimiento, donde para los que son nuevos, conocen otras personas, pero para nosotros eran como los verdaderos samuráis, los mosqueteros, ¿entienden? Ese tipo de personajes que eran legendarios. Y la presencia de Sufi en todo este libro es muy fuerte, como nuestra gran mamá, ¿sí? Y la presencia era impresionante. Entonces yo creo que a Claudio esto, y me lo pidió un día que estábamos en México haciendo sus cosas, yo le dije por última vez, le dije, ¿qué hago? ¿No? Entonces me dice, guárdalo. Después que yo muera, sabrás encontrar un día. Y yo también le dije, yo tengo la necesidad de soltarlo. Bueno, encontrarás un día en que lo puedas soltar. Yo lo recomiendo mucho porque nos pone a todos en cintura de qué es un maestro, de qué es un camino espiritual. Nos pone a todos en cintura de una cosa que ya es una manifestación de un camino espiritual, la gratitud. Y entonces lo que van a leer en esas hojas es gratitud, gratitud. Y siendo este memo tan difícil, grato. Y un amor a Claudio que yo creo, bueno, no sé cómo expresarlo. Cuando alguien de los grupos le decía tú a Claudio, Memo era el primero en ofenderse. ¿Cómo te atreves a decirle tú? Usted, maestro, pero no tú. ¿No? Era eso de ese Sí. amor tan grande. Sí. Tanto. Desde luego, esas 130 o 40 páginas de entrevista para mí sí son gran cosa. Es una maravilla y creo que es un libro que va a quedar. Sí. Contiene mucha verdad. Es impresionante la cantidad de verdad que contiene. Simplemente agradeceros que en este viaje tan loco que hemos hecho estos días hayáis tenido tiempo para venir a Barcelona, Compañero, reencontraros maestro. y compartir con nosotros todo esto. Creo que hoy conocemos un poco más a Memo, quienes no lo conocimos. Gracias. También gracias a todos vosotros y vosotras por venir, por estar aquí. Muchos, y a los que están por allá en la web. Gracias.